Y a veces nosotros estábamos ensayando cuando escuchábamos unos gritos. Decía, pero ¿quién está arriba? Doña Sonia, ¿no? Pero los gritos eran, no me pegue, no me pegue. ¿Y ustedes ensayando Norma con la gritería? Bass, ¿sí? ella tenía todo ese trauma, no sé qué, pero entonces ella hacía la voz del tipo también, ¿sí? Ella era la voz del tipo y ella hacía la voz de ella, que no me pegue, no me pegue. Claro, nosotros nos dimos cuenta que estamos en una vaca loca, ¿no? Y como la salita la hicimos abajo para 33 espectadores, que no sé, ¿la recuerdan? Que era la cafetería. Sí. Ahí hicimos nosotros la salita. Y a veces nos tocaba actuar con ella ahí. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta serie de 8 episodios en formato video podcast del proyecto Transmedia Relatos Unidos. Aquí hablamos sobre los barrios, sobre sus transformaciones, sobre sus dinámicas y sobre cómo la comunidad vive alrededor de ellos. El día de hoy nos acompaña Jorge Prada, bienvenido. Gracias, Johanna, muy amable. Es un placer estar el día de hoy con su merced. La verdad estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Es un honor que haya aceptado nuestra invitación. Y quisiera preguntarte primero, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién soy? Buena pregunta. Pues yo soy un hombre de teatro. Siempre lo he definido. Por allá en los 70 hubo un encuentro sobre hombres de teatro, ¿no? Por allá Ariel Betancourt era el organizador, un festival. Sí, yo me dediqué al teatro después de haber estudiado 5 semestres de ingeniería metalúrgica en la UIS, Bucaramanga, pero ya estaba muy contaminado. Yo pienso que es la palabra contamíname, se llama la canción, contaminación. Uno termina contaminado. Y yo desde que estaba en el colegio, de tercero bachillerato, hoy decir octavo, empecé como profesor de teatro. A mí me pagaban siendo estudiante, ¿no? Yo no sé cómo me conseguí eso, pero a mí me mandaban un sueldito por tener el grupo del colegio, del Instituto Tecnológico Santanderiano. Y de ahí me fui metiendo hasta que ya no pude salirme. Y a estas horas, imposible, ¿no? Sí. Salirse uno del teatro. Luego entré a la UIS y había un ambiente cultural muy importante allí, liderado por un poeta, Eugenio Pinto Barajas. Y entonces había danza, música, teatro, de todo. Los coros eran muy famosos allá. Y yo me metí de lleno, hasta que un día, empezando quinto semestre de ingeniería, y no me estaba yendo mal, en matemática me iba muy bien, me salí. Yo dije, no, yo no vuelvo a clase. Pero me lo pasaba en la universidad porque hacíamos viernes culturales, hacíamos obras, encuentros. La vida cultural se me volvió lo fundamental, ¿no? Eso fue como el asunto. Fue un cambio, para mí fue durísimo haber dejado Bucaramanga. Porque esa ciudad que le dicen la ciudad bonita, y de verdad bonita, sino que salir uno a la capital, empezar a bucear allí, a escarbar, a ver qué puede uno hacer. En esa época, Fabián y Johanna, no había casi teatros. Estaba escasamente la Candelaria, el local, la Mama, y paré de contar, ¿no? Cuéntenos esa historia, profe. Entonces llega de Bucaramanga acá. Sí. ¿Y por qué montar un teatro? ¿Por qué hacer un teatro? ¿Cómo nace el Teatro Quimera? Sí, ahí bueno, hay un lapso grande, pero digamos que en Bucaramanga yo tuve la oportunidad de ver en los teatros de allá donde se exhibía cine, vi una obra que a mí me impactó muchísimo, tal vez por eso me quiero tanto a Brecht. En 1977, ¿sí?, que hubo un festival allá, trajeron al Galpón del Uruguay. El Galpón del Uruguay se funda en 1947, antes del TEC y la Candelaria. Es como uno de los pioneros del teatro de grupo en América Latina. Y trajeron esa hermosa obra que yo creo que todavía la tengo aquí bien grabadita. Maravillosa, 1977.
Y ahí yo empecé a enamorarme del teatro, como lo que hablábamos ahora, que una vez uno se esté contaminado no hay nada que hacer. Y claro, al llegar aquí a Bogotá, había mucho alrededor de la escuela. La escuela no es no es como que funcionan algunas academias acá de lo de la nota, si tú faltas el 30% de la materia la pierdes. Nosotros no vivimos ese imperio de la academia. La escuela era más bien como un laboratorio. Nosotros nos veíamos con los profesores, pero había mucha elasticidad. Alrededor de la ENAT había muchos grupos. Si yo te digo 8, eran poquitos. Y entonces fundamos ahí el Centro Cultural Gabriel García Márquez, porque coincidió, y eso fue una idea como Misael Torres, coincidió con el Premio Nobel de García Márquez de 1982. Entonces, plum, que Centro García Márquez, eso se nos hacía agua a la boca hablando de García Márquez, porque estaba de moda, fuerte, Premio Nobel, el primer Premio Nobel de Colombia. Y creamos ese Centro García Márquez, entonces lo fundaba, éramos varios grupos. Yo empecé con uno que era Teatro Experimental de América Latina. Y empezamos a hacer obras ahí, eso pasábamos noches enteras pintando un teloncito, haciendo ensayos. Bueno, eso era una pasión muy... éramos muy necios, obcecados, muy obstinados haciendo teatro. Y de ahí, de ese grupo, nosotros decimos, pasamos luego con el García Márquez, donde están ellos, porque nos dieron un lote en Comodato por 99 años. O sea, cuando Huguito cumpla 150 años, ya se le acaba el Comodato. Toca renovarlo, se le acaba el Comodato. Y ahí esto era un lote. Era un lote, nos lo dio el Consejo de Bogotá. Y volvamos a Coco, a César Vadillo. Eso se lo habían tomado unos recicladores y unos habitantes de la calle, se lo tomaron. Entonces nosotros, bueno, ¿cómo así que nos dan esto? Pero está ocupado. Entonces cogimos una escalera ahí por la frente del García Márquez y uno nos subimos y yo creo que el primero que subió fue Coco. Y entonces, sí, yo creo que estaba ahí de los que estaba chismoseando. Y cuando salieron unos tipos con palos y toda esa vaina, allá era puro monte. Lo que es el García Márquez era puro monte. A pegarnos. Y entonces Coco empezó a decir, somos más de 100, que no sé qué, ¿no? Y éramos como 10 pelagatos. Somos más de 100. Y se logró conseguir que desocuparan la sede. La limpiamos. Nosotros, eso es otra anécdota buenísima porque nosotros nos quedábamos a dormir en el lote para que no se metieran otra vez los cuidarlo. A cuidarlo. Y nos poníamos de overol, porque nos exigían que overol y casco, ¿no? Y nosotros toda la noche dándole vuelta a la Candelaria, ¿no? Por ahí en esa época llegó un performance feminista, como en esa época de los comienzos del feminismo, que eran muy radicales. Y entonces nosotros nos metimos a escondida en la Candelaria, era en la Candelaria. Y ellos, las chicas, las actrices, pusieron una tina, se bañaban ahí desnudas, y nosotros allá entre las tarimas, ¿no? Mirando. Y entonces nos pillaron, que nosotros estábamos ahí colados. Nos dijeron que, y nosotros dijimos, no, que nosotros éramos del sindicato obrero de no sé qué, porque teníamos todos casco. Vestidos con overol y casco. Y nosotros ahí husmeando la carreta, porque eran los comienzos del feminismo que fueron fuertes, fueron muy radicales. Y ahí surgieron como inconvenientes, pero no peleas, sino como surgió la idea de que formáramos un grupo aparte. Éramos como 20 en el García Márquez. Entonces nosotros, bueno, estábamos con la fiebre de que queremos entrenar todos los días y los demás no querían entrenar. Eso cuando los actores se vuelven perezosos, ya no quieren hacer nada. Y o hacen así, dicen que ya están calientes. Sí, eso. Ya. Sí, como ahora nosotros para la entrevista. Sí, así 2 minutos de... listo, ya. Y entonces una vez estamos saliendo a trotar, a hacer deporte. Y éramos hasta buenos atletas. A mí me gustaba mucho correr. Y nos fuimos por la circunvalar. Y entonces todos cansados y siempre hacíamos competencias, eso, fiebre de uno de ganarle al otro.
Y llegamos todos sudados y todos dijimos, bueno, vamos a tomar un juguito. Ahí a la bajada de Monserrate, hay puesticos ahí. Ahí terminamos tomando juguito de salpicón y todo eso. Y se nos apareció la idea, oiga, ¿por qué no formamos un grupo? No, pero que el García Márquez no, pero es que el García Márquez somos muchos, cada uno tiene como ondas muy distintas. Formemos un grupo. Un 15 de enero de hace 41 años. Y dijimos, bueno, empecemos. Una de las chicas dijo, yo tengo un familiar que tiene una bodeguita chiquita aquí en Barrios Unidos. Desde ahí llegamos a Barrios Unidos. Y aquí a 3 cuadritas, un saloncito como este. Y nos picó la fiebre, eso es puro comienzo de quimera. Nos picó la fiebre de la música. Entonces formamos, por aquí está creo el logo de los cachifos. Por ahí está. Lo vamos a buscar y lo vamos a poner empezamos, ahí en video. empezamos a hacer música folclórica, pero como con arreglos, ¿no? Entonces nosotros por ahí empezamos por ejemplo, ¿no? Y luego empezamos Mapalé, ¿no? Unos arreglos ahí todos lúdicos y una música fusión, una especie de música fusión. Por resulta que nos bautizamos los cachifos, entonces nos poníamos unos chalecos negros, unos sombreros negros, pantalón negro, camisa blanca. Cachifo, que es muy coloquial bogotano, ¿no? Cachifo, un muchacho, ¿no? Sí. Ese es un cachifo. Y entonces nos bautizamos como los cachifos. Y resulta que la música nos estaba absorbiendo totalmente. Empezamos a tocar en varias partes y éramos 5 pendejos, ¿no? Con 5 instrumentos, una chirimía. Y empezamos a hacer fiestas. Pues casi nos gana la música, ¿sabes? Y ahí duramos un buen tiempo, nos inventamos las obras ahí. Luego nos íbamos a la Mama, a la Candelaria, a mostrar las obras, hacer temporadas. Pero luego nos picó el asunto de tener sala. Entonces yo recuerdo que le dedicamos como 2 meses. Y eso, bodega que veíamos, bodega que visitábamos, ¿no? Bodega que veíamos, decíamos, aquí va a ser, ¿no? Eso es romanticismo. Uno todo lo ve posible. Y esta sí fue. Y finalmente escogimos una aquí que queda cerca del área andina, a 3 cuadras también. Y ahí pagábamos casi, en pesos de hoy serían como 10 millones de pesos. Pagábamos de arriendo. Casi teníamos mucho público porque había la posibilidad de hacer convenios con los colegios. Entonces los profesores fácilmente le llevan a uno a los estudiantes. Hoy en día eso es imposible, eso es un rollo. Y de ahí la platica, yo recogía la platica y me la llevaba y se la llevaba a la dueña, ¿no? Y siempre me salía con un aburrimiento. Yo digo, pero estamos trabajando para esta señora. Ahí duramos desde el 1 de mayo de 1990 en la nueva bodega hasta el 30 de octubre de 1998. 8 años larguitos. ¿Y cómo llegan acá? Pues resulta que allá como vimos que estábamos pagando arriendo demasiado, estamos trabajando para la señora. Para pagar, Para sí, pagar el arriendo, sí. Sí, muy románticos, Dijimos, de verdad. Oiga, ¿por qué no conseguimos una casa propia? Y entonces de pronto la secretaria nos dijo, allí a 3 cuadras hay una casita que dice se vende. ¡Pum! No acaba de decirnos cuando nosotros ya estábamos aquí hablando con la señora. Entonces le dijimos, bueno, ¿cuánto nos vende la casa? No teníamos plata. Dijimos, sí, me dijeron, no, la casa está hipotecada. Está en un banco Gran Ahorrar. Entonces le dijimos, bueno, nosotros tomamos la hipoteca y le damos una parte. Y la otra parte, dijimos, doña Sonia se llamaba ella. Si quiere, usted vive con nosotros un tiempo, ¿sí? Y cuando terminemos de pagarle, usted ya abandona la sede. ¿Se va? Se va. Por eso resulta que ahí empezó el infierno. Porque la señora, doña Sonia, sí, teníamos problemas psicológicos muy fuertes. Yo siempre la relaciono con la Norman Bay, el de Psicosis. Era lo mismo, parecido. O sea, bien fuerte. Ella aquí quedaba, que más que el segundo piso es como tercero, más abajo, quedaba el cuarto de ella y la pared toda pelada, ella dormía
en un catre sin colchón. Esos catres de alambre grueso y todo eso. Y a veces nosotros estábamos ensayando cuando escuchábamos unos gritos. Nos decía, pero ¿quién está arriba? Doña Sonia, ¿no? Pero los gritos eran, no me pegue, no me pegue. Y ustedes ensayando con la Norman gritería. Bates. ¿Sí? ella tenía todo ese trauma, no sé qué, pero entonces ella hacía la voz del tipo también. ¿Sí? Ella era la voz del tipo y ella hacía la voz de ella, que no me pegue, no me pegue. Claro, nosotros nos dimos cuenta que estamos en una vaca loca, ¿no? Y como la salita la hicimos abajo para 33 espectadores, que no sé, ¿la recuerdan? Que era la cafetería. Sí. Ahí hicimos nosotros la salita. Y a veces nos tocaba actuar con ella ahí. Pero resulta que cuando nosotros le íbamos a pagar la cuota o alguna cosa así, era la mujer más cuerda del mundo. Ella se sentaba así, vengo por la plata, señores, ¿no? Se transformaba, la plata la transformaba. Claro, porque ese era el trauma. Si la Claro. habían robado, ese era el momento de cordura. Y el día ese que se firmaron las escrituras, eso fue también otro padecimiento. Porque O sea, estábamos- pero ustedes vivieron eso y luego decidieron firmar las escrituras. ¿Cómo fue? Sí, claro, porque o sea, ustedes decidieron igual sí, igual siempre sí. nos tocó convivir con ella como 10 meses, Ok. mientras terminamos de pagarle ahí la plática y luego con el banco. Luego supimos que lo llamaban la casa de la loca, esta casa, No, pues porque ya el barrio la conocía. La señora se paraba allá afuera, se pegaba acá, ¿no? Aquí. Luego supe que la gente que se golpea acá tiene problemas emocionales, unos vacíos, ¿no? Esto acá. ¿cuántos Ay, años no, tenía? ¿cómo? La señora, Yo ¿cuántos calculo años por tenía? unos 70. Ya murió, ya murió. Finalmente nosotros le pagamos, pero nos hicimos a la casa, que fue lo más importante, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué en Barrios Unidos y acá? ¿Este barrio cuál es? Barrio Colombia. Porque, claro, me cuentas que empezaste acá en Bogotá trabajando en el centro. Estamos hablando de la Candelaria, estamos hablando como lo que hoy en día conocemos como estas zonas más culturales de la ciudad. Y pues acá digamos que propiamente los barrios en la localidad no son siempre culturales. Por ejemplo, tenemos el barrio San Felipe, pero esa es una particularidad. Pero los barrios no son culturales propiamente. Entonces quiero preguntarte por qué decidir si nos quedamos acá, compramos en Barrios Unidos y construir un teatro dentro de un barrio residencial. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué es esa decisión? O sea, ¿se buscó o surgió o decidieron, pues ya montamos acá dos bodegas, nos quedamos acá? Sí. No fue una decisión. El primer criterio fue que no queríamos en el centro. Ok. El centro lo veíamos muy atiborrado de salas, cultural. Yo viví mucho tiempo en el centro y es fatigante. El centro es fatigante. Y más estar todo el día. O sea, por ejemplo, trabajar allá que todo el día y dormir allá, vivir allá, muy fatigante. Y en este momento lo celebro que hayamos tomado esa decisión porque yo he estado en el centro y claro, quiero también el centro de Bogotá, pero de noche, por ejemplo, es duro. Muy oscuro, salir de allí es pesado, el ambiente es pesado, ¿no? No para estigmatizarlo, sino que me parece que le hace falta más vida al centro. Este sector no es que lo tenga mucho, pero por ejemplo esta cuadra cuando nosotros llegamos era muy sola, ¿no? No ha sido fácil la convivencia en barrio, en el sentido de que lo hayamos seducido a ellos, de que vengan y todo eso. El público de nosotros llega del barrio, ¿no? No podemos decir que es un teatro de barrio. Teatro comunitario sí, porque comunidad es todo, ¿no? Pero teatro de barrio realmente no. Hicimos una vez un programa que llamaba Hola Vecino. Y le mandábamos volantes y todo eso, pero son muy pocos los que se asoman por ahí. Pero la mayoría de la gente que hace, como en todo Bogotá, llegan a la casa del trabajo, se encierran, prenden la TV, se acabó. Y chao. Y se acabó la vida de ellos. Ahí no hay vida nocturna casi. Entonces lo raro es que lo extraño es que llegan más de fuera, ¿no? Mucho sector teatral o universitario, pero público del barrio no. Esta relación directa con el barrio no.
como un poco les ha tocado hacer Fontibón, Teatro Experimental de Fontibón, o el Parche de Misael Torres, que les ha tocado prácticamente abrir entrada libre para el barrio. Porque, por ejemplo, Fontibón, pues la comunidad no cuenta con mucho dinero, menos, y lo más grave es que no tienen la vocación de ir a teatro. No cuenta para ellos ir a teatro. Eso es como la vida de barrio, ¿no? De acá. Hay mucha gente mayor. Tú vas por estas casas y la mayoría son gente mayor. O sea, deciden quedarse en el barrio. De alguna forma, aunque los vecinos no vengan, el Quimera sí ha logrado que en Barrios Unidos haya vida cultural de teatro, a pesar entonces de que los vecinos no están tan involucrados con el teatro que tienen al lado, digámoslo así. Tengo una pregunta, esto sí es puro chisme. Chisme, chisme. Chisme picante. Sí, como el de la señora de la dueña de la casa. Sí. Como dirían por ahí, alma bendita, que en paz descanse. Sí, porque ya se fue de este mundo. Cuando yo recuerdo que cuando yo empecé a visitar el Quimera siempre me decían que es que, pero es que la Bessie, es que tenemos una vecina, ¿qué pasa con la vecina de al lado? O sea, ella, ¿qué ha sido para el Quimera? Yo creo que ella es una integrante de Quimera, ¿no? Yo hasta la coloqué en el libro último que sacamos, la coloqué como integrante, Gladys Lizarazo. La señora esta, pues, es digamos, es un asunto humano, ¿no? El vínculo con ella. Porque nosotros cuando llegamos aquí, ella vivía con la mamá en esa casa. Y esa casa es grande, tiene muchos vericuetos, cuartos y todo eso. La mamá parecía una niña grande, ¿no? Se ponía medias hasta acá, la faldita hasta acá. Parecía una niña yendo al colegio, con su busito y todo eso. Y la señora le dio por morirse, ¿no? Se murió como a los 98 años, creo que murió. Entonces la señora ya quedó sola, doña Cecilia. Y casi se nos muere cuando nos fuimos mientras construían, nos fuimos allá al Teatro del Garaje. Estaba bravísima, a mí no me hablaba, yo pasaba a veces por acá y no me hablaba. Bravísima porque estaba sola, pobrecita. En cambio ella, cuando nosotros estamos activos, ella siempre viene acá, entra a las obras. Es una integrante más, diría yo, ¿no? Y en algún momento nos entusiasmamos con comprarle la casa. Imagínense cómo hubiera quedado allá, la sala. Hubiera quedado estupenda, doble ancha. Pero está como en sucesión, tiene unos rollos con las sobrinas y entonces mismo no nos metamos por ahí, ¿no? No, ya nos metimos en una vaca Sí, loca al inicio para tener la casa. Y esto llega un momento en que esto agota, ¿no? Es chévere, uno dice, como el teatro, los aplausos y todo, los entusiasma no mucho. Pero si uno para el otro día no tiene para la sopa, uno dice, ay. Se lo piensa dos veces. Lo pienso 2 veces, claro. O sea, cuando ustedes empezaron a abrir, ¿ella llegó sola o cómo fue eso? Ya estaba con la mamá ahí. Vivía todavía con la mamá. La mamá se murió hace como 15 años. Sí, ella, pues es un drama humano. Ella se sienta por ahí en la escalerita sola y todo el día ahí, ¿no? Porque vive sola. Claro, la acompañan de alguna forma. Se vuelve para ella un espacio. No se volvió vida para ella, claro. Vida para ella, sí. Duraron 2 años construyendo acá. ¿Cuánto tiempo 14 fue? meses. 14 meses. Nosotros entregamos la casa para que la destruyeran, la tumbaran, el 28 de abril del 2023. Trabajaron todo el 2024 y nos lo entregaron hace un año, en abril del 20. Ustedes estuvieron en la inauguración. Claro que del sí. 20. Justamente 25. estuvimos con ella, estuvimos hablando ¿Sí? con ella un rato, sí. No, eso es muy bonito, esa forma de integrarse, ¿no? Yo recuerdo la película de Molière, como por ejemplo las relaciones que él tenía con el papá, que él se llevaba los sofás de la casa para el teatro. Y, no, que todos hemos hecho eso, sí. Es la misma las historia. cosas. Aquí está Fabián, y yo, por no decir yo, ¿no? Como no hablar de mis cosas, cuando una vez él iba a montar una obra y dijo, no, pues es que yo necesito una mesa, y no la encontraba la mesa que quería, y miraba mesas, y no, esta mesa no me sirve. Llegó un día a la casa del papá, esta es la mesa. Y era la mesa del comedor del papá.
Entonces, pues dejó al papá sin mesa, más o menos, pero es que esa era la mesa que le servía. Entonces, En Molière aparece el papá que era tapicero, ¿no? Jalonando el asiento de la silla de Luis XV, me imagino. Y Molière lo mismo. No, se la lleve, sí, me la llevo. No, muy simpático. Sí, ha sido quisiera uno como vincular más a la gente del barrio, ¿no? Pero lo que pasa es que la cultura teatral en Bogotá, uno a veces se lleva o sueña con el deseo, ¿no? Y uno cree que es a veces que como el festival hubo arte público, que el teatro tiene público. No hay público casi para teatro, ¿no? Somos muy endogámicos, nosotros nos consumimos a nosotros mismos. Entonces, hace mucha falta esa culturización de la gente en el sentido de que amen el teatro, que no solamente vean televisión. La mayoría de la gente aquí tiene el referente de la televisión. ¿Mm? Si tú le hablas algo, dice, ¿y ese sale en televisión? ¿Mm? ¿Qué días que vino por acá Jorge Herrera, el papá de Betty la Fea? Eso sí se volvió un acontecimiento en el barrio. ay, sí se llenó. Ahí sí, pero el Pero resto, entonces ¿no? sí les prestan atención, o sea, sí saben lo que hacen acá para enterarse de eso y decir a este sí voy. Muy difícil no hablar de teatro de barrio, ¿no? Porque a veces nos dicen, ustedes son del barrio tal. ¿Ustedes intentaron hacer acá teatro de barrio? No, no, nunca ha sido nuestra, precisamente por los públicos, ¿no? Porque los públicos vienen de universidades, básicamente, vienen de otras partes. Entonces nosotros no consideramos que somos teatro de barrio. Tendríamos que estar muy inmersos dentro del barrio, dentro del barro, ¿no? Muy, muy contagiados con ellos. Claro, yo creo que también nos falta a nosotros como ese trabajo más de seducción, ¿no? Pero que digamos que es que entonces somos del barrio Colombia, además es muy bonito el nombre, ¿no? Somos colombianos y estamos en el barrio Colombia. Pero no hemos tenido un vínculo así como estrecho con ellos. Que lo podríamos hacer, ¿no? Yo recuerdo la frase del Tolstoy, que para ser universal hay que escribir desde la aldea, ¿no? Entonces sería muy chévere uno, ¿verdad?, tener una vida de barrio. De casi que esas historias nosotros las estuviéramos contando, la historia del barrio, ¿no? Pero lo que pasa es que hay muy poco ambiente, aquí es más lo de los repuestos, los parques, eso sí, la recreación es muy fuerte aquí, está el Parque El Lago, ahora lo del sector San Felipe, pero yo creo que esto va a volverse muy urbanizaciones. Por ejemplo, están aumentando los edificios, ¿no? Sí, Mucho las justamente construcciones. nosotros Sí. hemos hablado de eso, pues de cómo la localidad se ha ido transformando. Es que cuando veíamos el barrio, cuando llegábamos acá, claro, esto es sobre todo repuestos, talleres y casas. O sea, como un barrio más tradicional, más popular, más de vivienda. Sí, claro. Pero, pues por proyectos que hay distritales, se quieren que esta localidad empiece a transformarse más en edificios, en conjuntos, en... No sé qué tan cierto sea ese proyecto de la Alameda. No, eso, en teoría eso ya se cayó. Venga, le echo yo ese chisme ¿Sí? rápido. A ver, Y es chisme, que chisme. lo de la Alameda entre parques, hasta donde yo tengo entendido, ya no va, pero ahora hay una actuación estratégica que sí quiere transformar la zona y eso va desde el que ahorita se llama Campín 7 de agosto, pero tengo entendido que la proyección es que sea desde el nuevo Campín hasta la 72. Ya. Y pues allí hablan de eso, de renovación del espacio público. De hecho, pues hay un tema, yo soy del Rosario, es aquí cerca, y pues lo que se ha socializado es complejo porque no considera a los habitantes originales, sino se proyecta sin proyectar con ellos. O sea, es como... que, claro, lo pienso, es muy curioso, ¿no? O sea, cómo nace el Quimera de, ok, queremos tener un espacio, vamos a tener una casa, además esto que era una casa tradicional, como esto, como de los años 90, 80, como era, o sea, 2 pisos, garaje, Vieja, una casa sí, ya claro. envejecida. Pero, Póngale 80 años por lo menos debía tener esa casa. y usted, o sea, cuando tú nos cuentas sobre la historia, que tú puedas tener la historia de la señora que vivía acá, de así sea con sus traumas, con sus zafadas,
pues eso, hizo parte de la casa que pasó a ser la casa del Teatro Quimera, Sí, claro. pero que esas historias se pierden cuando pues simplemente vamos a demoler y a construir y esas historias ya no van, ¿sí? Ujú. O sea, que me parece muy bello eso, ¿no? Como esta historia de la casa, decidimos estar acá en Barrios Unidos, vamos a comprar, vamos a tener esta casa y años después decidimos, ok, vamos a remodelar la casa para hacer el teatro, pero seguimos en este territorio, seguimos acá, pero se conservan esas historias. Es que en esas transformaciones como la que ocurrió acá en el teatro se conservan todas esas Qué historias bien, qué bien. que se pierden con estas transformaciones que pues lo que hacen es casi que borrar la historia, es como si dijéramos, bueno, te vamos a comprar Prada, pero tu historia ahí quedó. Quedó ahí, sí. Claro, y la historia por ende de la señora que vivía acá, y la historia de los vecinos, de cómo se formó el barrio, eso empieza a desaparecer. Entonces, pues el hecho de que nos puedas contar eso, ¿no? Cómo llegaron acá, que vivían con la dueña, qué pasaba, pues todo eso hace parte de la historia del Toda una historia Quimera. difícil, ¿no? Claro, pero es la Llamativa también. Sí. de chisme. Chisme. Pero hace parte del Quimera y hace Sí. parte de la historia del Quimera, que muchas veces esas historias pues se pierden cuando llegan con los proyectos de renovación. ¿Ustedes qué han pensado? Si a ustedes les llegaran mañana a decirles ese espacio del Quimera, necesitamos ese espacio para construir edificios, ¿qué hacen? Me pasaría lo de Tadeusz Kantor cuando le quitaron a él le dieron una capilla allá en Polonia y cambió de gobierno y entonces le dijeron, señor Cantor, tú ya no puedes estar aquí en la capilla. Lo echaron, se murió. Entonces, digamos Mm. que eso es un sueño, ¿no? Uno no sabe, por ejemplo, ahora que tú me hablabas de esto del sector y todo, esa conciencia no la hemos tenido, ¿no? Como esa charla, ese trabajo de decir uno, es que nosotros somos de una localidad y esa localidad tiene tales características. No nos hemos puesto en esa tarea, ¿no? Sino que como que uno cuando coge una carretilla, uno empieza a echar para adelante, pero uno no sabe, ¿no? La importancia que se va ganando eso y hacia dónde uno va, ¿no? Pero sí hoy me llevo la inquietud esa de qué pasa de nosotros con el barrio, ¿no? Con el sector, con la gente del sector. Le dije a una de las señoras de la alcaldía que hiciéramos una reunión de vecinos. A ver qué nos dicen ellos, que no se incomoden, porque hay gente que se incomoda. Por ejemplo, el señor del lado, estamos aquí ya hace 25 años, durante 24 años nos hizo cara de puño, el señor del lado, y ahora es amiguísimo ¿Y de por qué? nosotros. ¿Por qué les hacía cara de puño? Yo creo que le caíamos mal, ¿no? Y dirían estos manes ahí, ¿qué hacen ahí? Yo creo que a más de uno le dirán eso, ¿no? Y estos locos que hacen ahí, ¿no? Y nada, de pronto nos intranquilizan el barrio, o va a llegar gente que de pronto pone en peligro el barrio. Como el ¿Sí? ruido también, El a veces ruido. pasa que piensan que No, se va a pero hacer ruido. ahora, por ejemplo, no se filtra nada. Ah, por eso es Nada. que hace un año ya les habla, porque ya no se le filtra el ruido de las obras. Y hace poquito le murió la mamá, vive otro que se queda solo, que vivía con la mamá y la mamá le murió como en enero. Entonces viene dos dramas de soledad cercanos, ¿no? Los dos vecinos. Claro, pero eso yo creo que de alguna forma transforma la experiencia, porque estamos hablando que aunque el barrio, o bueno, se puede ver desde ambos lados, ¿no? O sea, nosotros no nos hemos involucrado mucho con el barrio tampoco con nosotros, pero estamos igual habitando el mismo espacio, ¿no? Porque de pronto en otros teatros que no están dentro de un barrio no se conocen esas historias. Sí, El hecho ajá. de que tú me comentes que conoces la historia del lado, conoces del otro lado, creo que ahí se construye una comunidad de todas formas alrededor de la historia del teatro y de las personas que están al lado de alrededor del teatro. Sí, yo creo que uno construye una comunidad, pero como silente, ¿no? O sea, yo sé que tú eres vecino del barrio, pero hola vecino, ¿no? Como pasa en los edificios, que es un encuentro de extraños, No, pero a veces uno ¿sí? ni se saluda en los Ni se edificios. saluda. Saben la vida de uno, saben los celadores, le saben la vida. Ay, usted llegó a las 4:30 de la mañana, ¿no? Debería estar tomando. Pero el resto, ni mu. Entonces es como uno estar en comunidad, pero no conocerse. Eso es una cosa extraña.
que precisamente eso es de las cosas que trabaja un filósofo ahora, Chulán, de que la comunidad está en peligro, está erosionándose, ya no nos interesa compartir los rituales. ¿Cuántas veces hemos vuelto a desayunar con el papá, con la mamá, con el tío, ¿no? Sentarse uno a la mesa a la misma hora, compartir un café, eso ya se perdió, todos esos rituales se perdieron. ¿Dónde vives? ¿Dónde Yo vive vivo aquí a Prada? 8 cuadras. Cerquita. Sí, O sea, de alguna forma, lo hice intencionalmente. claramente. Ahora estoy que si me consigo una patineta eléctrica. Ay, para llegar picado Porque acá. aquel día vine 3 veces y entonces ya dije, uy, pues madre. Sí se siente, ya se siente. Sí, es 1 kilómetro, son 10 cuadritas. Pero si tú la recorres 4 veces, son 4 kilómetros. O sea, Y me da aburrimiento salir a coger Transmilenio para venirme a... dice uno, no, pero es cerquita. Sí. O sea, Pero ya de es noche como ya no. conchudez. De noche ya me da miedo. Irme, por ejemplo, 9:30, 10 de la noche a pie, me da miedo. Pero entonces, de alguna forma, también este es tu sector de vivienda. O sea, ¿hace cuánto vives ahí? Yo vivo del 2009, ahí hace casi que 16 años más o menos. O sea, tú eres vecino del Teatro Quimera. Yo soy vecino del teatro. ¿Y Yo qué vivo ahí piensas del Teatro Quimera? Yo quiero ir a conocer esa sala. Yo vivo ahí al frente de los héroes, donde quedaba el monumento de los héroes. Sí, no sé. Yo a veces envidio un poquito a la gente que vive, por ejemplo, de Bosa. Nosotros hemos ido allá a Chiminegagua. Hemos ido al de Fontibón, no hemos ido, creo, o al Parche. Porque yo digo, esos locos tienen un potencial en la comunidad tan berraca. Ciudad Bolívar, Teatro El Ensueño. Entonces uno como que a veces echa de menos eso. Por ejemplo, cuando yo estoy ahí en el sector, yo digo, o un diciembre, por ejemplo, me acuerdo cómo se celebra la Navidad en los barrios, ¿sí? Que eso sale mucha gente, o que uno ve mucho movimiento. Esos sectores son solos, ¿no? No, hagamos una Navidad con los vecinos este año acá. O traer unas 5 familias costeñas, verá que A sacar a todo el mundo de las casas. nos hacen un buen ambiente. Pero sí echo de menos eso. Poquito se ve que en la película de Molière se ve eso y en lo de Shakespeare, ¿no? En la época de Shakespeare, por ejemplo, el 70% de los londinenses iban a teatro. Uno diría, uy, que este barrio, que en localidad, ¿cuánta gente debe tener más? Casi cerca de 1 millón de personas. Que, mejor dicho, se pelearan una boleta. ¿Sí? Claro que la comunidad se Sería el involucrara, carajo. se apropiara más de un Sí. espacio que tiene. Toca hacer a mucha más disposición. vida cultural, pienso yo. Eso del festival, sí, lo que pasa es que la gente se contenta con un festival, pero después vuelve otra vez la soledad a la sala. Sí, pero hay una cosa que ocurre y pensándolo, por ejemplo, en un teatro que hace parte de una localidad que está dentro de un barrio, es que me parece bastante particular porque no es que esté propiamente ni en una zona súper comercial o en una zona cultural, sino pensarse que a veces, por ejemplo, eso, acabo de pasar el festival, pero si uno hiciera como una estadística, lo más probable es que la gente que viene a ver el teatro sea gente o que hace teatro o de otros lados, pero la propia comunidad del sector no. No, exactamente. Entonces empieza a pensar uno, ¿cómo uno podría empezar a involucrar la comunidad que está alrededor para que se apropien también de estos espacios, que sean parte de estos Claro, espacios? Sí, a veces uno... Lo que pasa es que como el teatro siempre ha sido de resistencia, ¿no? Pues si nosotros estuviéramos haciendo de pronto comedia ligera, cosas así como el Teatro Nacional un poquito, de pronto tendríamos pila de gente, ¿no? Entrar. Pero también uno está construyendo cultura, ¿no? Y negociar los principios es muy fregado, ¿no? Si uno decir, no es que vamos a... que la otra me decían, ¿ustedes por qué no hacen cabaret? Y yo digo, primero no lo sabemos hacer, ¿sí? Es muy difícil, ¿cierto? Uno casarse con esas cosas. Yo creo que es eso. Habría que hacer una campaña a la berraca, ¿no? Para que la gente de verdad se vuelque a los teatros. Como pasó, por ejemplo, en Argentina con el teatro abierto. Salas abiertas y mandaron a toda la gente. Yo estuve en Buenos Aires como casi 2 meses y es otra cosa. Porque la gente
sale del trabajo, llega a la casa y no prende el televisor. Se cambia y se van a hacer teatro o a ver teatro. Qué bonito eso. Si logramos una cultura teatral de ella, estamos salvados. Sí, de pronto también conocer, porque nosotros empezamos un proceso con los vecinos del barrio y eso tampoco es que lleguen todos los vecinos allá, ay, vamos a hacer teatro. De hecho, no, de hecho ha sido más bien como muy poquitos, Ajá. pero creo que uno a veces, o uno haciendo teatro se ensimisma en las problemáticas de uno, pero a veces las comunidades tienen otro tipo de problemas, otro tipo de pensamientos que también Sí. podrían ponerse allí y de pronto eso involucraría como a la comunidad, la haría parte. Yo creo que nos falta mucha escucha, ¿no? Que uno a veces aquí se encierra y como que no escucha el latir de la gente, ¿no? El diario transcurrir de la gente. Tengo una pregunta. Tiene que haber como más apertura, ¿no? Conocer a uno así como la de la vecina, conocer la vida de la gente, sus problemáticas. Claro que les Y de pronto hablar interesa. de eso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahorita de la academia y muchas veces siento yo que desde la academia se habla, por ejemplo, de Augusto Boal o de otros personajes, pero eso es válido. Cuando uno dice que hace teatro barrial o comunitario, entonces que eso es que es como una labor social, Ajá, ajá. pero no se ve que realmente es teatro, o sea, se vuelve como un espacio hasta de a veces de sanación social, comunitario, pero no como el potencial que tiene como de teatro y como de reconocimiento del contexto, del sector, de dónde estamos y quienes nos rodean. Sí, se estigmatiza, ¿no? Sí, Se menosprecia el trabajo. Nosotros a veces hemos hecho teatro con la comunidad, pero hace rato, que fue con la cárcel de el Buen Pastor. Yo creo que hay que volver, esta conversación me lleva como a eso. Más que ellos vengan hacia nosotros, nosotros ir hacia ellos, ¿no? Conocerles su problemática, hacer, por ejemplo, sociodramas, sketch con los niños, no sé. Porque y lo mismo pasaría con la academia, uno se encierra mucho. Por ejemplo, nosotros, yo peleaba aquí porque nosotros nos volvimos muy de sala. Entonces sale un proyecto para afuera, ay, nos cuesta mucho empacar la maleta y salir a hacer una función por allá lejos. es que es El chistoso, ¿no? confort, Porque, claro, Fabián, porque confort. uno piensa, el teatro es para la gente, porque pues si no es para la gente y es un chiste entre teatreros, es como, no tiene sentido. Pero cuando uno llega a esos lugares donde no están adecuados, donde de verdad se pregunta uno cómo hacemos esto para la gente, entonces se vuelve un limitante. En lugar de ser como lo hacemos, es como, ah, no, es que este espacio está muy difícil de trabajar. No hay que volver, yo creo que esa es la reflexión que me llevaría hoy, volcarse uno hacia la comunidad, no esperar que ellos vengan, ¿no? Ahí sí yo creo que está el rollo, Tengo una problema. pregunta. ¿De qué hablan las obras del teatro Quimera? Nosotros, yo creo que en el caminar han pasado muchas cosas. Por ejemplo, al comienzo nosotros nos casamos mucho con Darío Fo y nos encantaba Darío Fo. Hicimos los Misterios Bufos y esa obra, por ejemplo, la tuvimos en los comienzos, dio palo a la lata. La presentamos ahí sí, en colegios, en plazas, porque hacíamos una chirimía, la cosa de la música. Luego fueron apareciendo temas que yo creo que los temas lo buscan a uno. Es como 6 personajes en busca de autores, son 6 temas en busca de grupo, porque, porque le van apareciendo a uno, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces me pongo a reflexionar eso y digo, bueno, luego de Darío Fo llegó el profeta y el loco Jalí Gibran. Entonces nos metimos por allá en lo esotérico, una cosa existencial, y nosotros no teníamos nada de existencialistas, sino nos metimos en esos temas vericuetos. Luego apareció el tema de la ciudad en Noxay, ok, que nos metimos con los Hare Krishna, nos metimos con el fútbol, con todo lo urbano, que fue una indagación hasta chévere. Luego apareció también otro tema bogotano que era La Noche del Matador, de un asesino en serie, a partir de una novela de Jorge Franco, La Mala Noche. Luego apareció una Ofelia o la Madre Muerta de Marco Antonio de la Parra. Fernando empezó a escribir por ahí sus obras también. A mí me empezó a gustar mucho y sigo fascinado con eso, con las estructuras.
La estructura a mí me fascina. Entonces a romper estructuras, a jugar con el tiempo, el espacio. Y nosotros, yo por ejemplo me considero un irresponsable con esto del teatro porque tuvimos de maestro a Buenaventura. Y Buenaventura era un provocador de miedo. Decía que el texto era un pretexto. Porque estamos hablando de pegarse al texto que porque es clásico, entonces no le cambia una coma. No, nosotros lo tomamos y hacemos lo que se nos da la gana. Literalmente, ¿no? Porque queremos inventar, ¿no? No que digan es que tal texto. Sin embargo, hemos sido juiciosos con algunos textos. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron Bartleby, el escribiente, ¿sí? Ese fuimos muy juiciositos con ese texto. Pero otros sí hemos planteado romper. Pero yo creo que nos hemos dado ese gusto de darnos esa libertad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo clásico, no, y respetamos mucho lo clásico, pero no nos va. Yo les decía a los del Teatro Libre que les vi el inspector, que ahora hay gente, actores jóvenes y todos. Yo le decía a Alejandra, le dije, en ustedes hay un cambio que yo no sé si ustedes lo noten, ¿no? Es que ustedes están tomando una frescura con los clásicos. Se los están divirtiendo, se están gozando los clásicos. Digamos que con la versión de Ricardo Camacho era más rígido, ¿no? Aunque sigue Ricardo ahí, pero ya digamos que él está casi en plan de retiro. Pero estos locos se la están tomando bien, se la están tomando a juego. Digo, bacanísimo, bacanísimo. Para finalizar, a mí me gustaría preguntarte, claro, hay muchos espacios que surgen y pues viven en arriendo, porque pues no es tan sencillo hoy en día como adquirir predios, como construir, no es tan fácil. Pero viendo la historia del Quimera, viendo cómo llegan a una casa, deciden, ok, bueno, estuvieron en arriendo un tiempo y decidir, ok, no queremos tener un espacio porque es que nuestro sueño es tener una sala, Sí, claro. tener un espacio propio y tenerlo un tiempo, luego decir eso, lo que hablábamos, no, es que queremos construir, queremos hacer el espacio más grande y esto de ahora de decir que puede ser un chiste, pero puede no ser un chiste y es, queremos tener toda la manzana. Y es, ¿cómo se siente tener un espacio propio para el arte? O sea, poder uno decir, hemos construido, hemos trabajado por este espacio y acá hemos crecido y es de nosotros. Yo creo que es que el teatro se nos volvió como una religión, como una forma de vida, que casi la tomamos como religiosa, ¿no? Es nuestra religión. Lo tomamos como convicción. Entonces me parece que uno puede en cualquier oficio dar salto, ¿no? Decir, ay, ya tengo una moto, ahora voy a comprarme otra moto, ¿no? No, pero ¿por qué se va a comprar la otra moto? ¿Para qué? ¿No? Lo mismo pasa con esto. Pareciera mentira, pero yo digo, yo estoy pensando en otra casa ya, ¿no? Pero es la convicción y no porque querramos tener poder y eso, porque poder de meterse en deudas y en líos. Pero lo de esto fue como una onda que nació. Buenaventura, García se escribió por ahí en el 1937 un texto que dice, el actor, creador, promotor y gestor. Han pasado casi 60 años y García tenía razón. Porque uno pensarse, es que yo soy dramaturgo, es que yo soy escenógrafo, no. Nosotros nos formamos como seres integrales, ¿no? Si estoy en el teatro es que yo puedo hacer portería, como puedo poner una luz, puedo hacer un personaje, puedo dirigir, ¿no? Puedo no darse Claro, esa pero limitación de que tal cosa. ahí hay una apropiación del espacio, Ujú, siento yo, porque nosotros empezamos este proyecto y estos podcasts alrededor de las memorias, alrededor de claro. preservar la memoria, digamos, de los habitantes de los barrios y de su historia allí. Y yo creo que, claro, cuando hablamos de que el Quimera lleva tanto tiempo acá, y que el Quimera también se empezó formando eso, se empezó como nos vamos y nos tomamos un jugo y ahí salió el Claro, Quimera el y juguito. el juguito que le dio inicio al Quimera. Sí, Alrededor de este espacio que se ha transformado hay una comunidad. Pues eso lo veíamos de hecho en la inauguración, ¿no? Cuando llegamos acá y ver que las personas que asistieron y que nos quedamos tarde. hasta bien tarde, es porque hay una comunidad. Entonces, claro, pienso también que estos espacios
generan eso, comunidad, o sea, son lugares vivos. Sí, claro. El Quimera es un lugar vivo que vive dentro de Barrios Unidos y que aquí se hace tejido social de alguna forma dentro de la comunidad del teatro y dentro de la Permanente, claro. comunidad que viene a ver las obras. Pero Y Joana, eso por me parece ejemplo, muy valioso porque eso solo se logra con el tiempo. O con sea, el el hecho de tiempo. decidir nos quedamos acá y con el tiempo construimos acá y generamos una recordación incluso de lo que es este espacio y de lo que es para los demás. Recuerdo que ese día cuando vinimos a la inauguración, Zamora nos dijo algo y es como, esta es su casa, acá venga y acá les damos hasta, nos decía, para los que son como cercanos, como de la casa, les damos un precio especial de casa para que presenten las obras. Y para, a mí no me dijo eso. Pero, claro, eso ocurre cuando hay una comunidad alrededor del espacio. Sí, Cuando, creo que esa es la palabra, y es un teatro, es un edificio ahora, pero que le digan a uno la casa, sí, claro. esta es la casa, sigue siendo la casa de encuentro. Creo que hay algo muy valioso ahí de comunidad y que se construye pues solo con el tiempo y con el amor que se le da a un lugar. Claro, yo tengo la teoría de que si nosotros no hubiéramos tenido sala, no estaríamos como grupo. Porque lo que nos da independencia es que tengamos un lugar propio. Lo que nos da continuidad es que tengamos un lugar propio. Ahora, el asalto, lo que a mí me asusta es que quede una sala sin grupo. Ese es el temor. Pues no tiene sentido. ¿Yo qué Claro. hago con una sala que yo le dije a Fernando la otra vez, el día que yo vea que vengo es aquí a cobrar el arriendo de un grupo que viene a presentarse, yo ese día no vuelvo, no vuelvo. Porque lo bonito aquí es el lugar de creación, ¿sí? Sí, es la Si segunda tú no casa de vienes a todos. eso, ¿no? Es como la Claro, segunda casa claro, de claro, todos claro, los miembros de Quimera, porque claro. de alguna forma tiene uno eso, la casa cerca, pero la otra casa que se vuelve este espacio que se habita y que se cuida y que se quiere. Yo creo que todavía no somos conscientes de que tenemos este espacio. Estamos hasta ahora como asimilando la cosa, ¿no? Porque la casa anterior yo la amaba, la casa anterior, ¿sí? Y digo, yo veo ya esto y primero me preocupa que se parezca a un edificio. Yo no tiene que ser un edificio, tiene que ser una sala de teatro, ¿no? O sea, esto tiene que estar cargado de teatro, ¿no? De vibra, no sé, de lo rústico, de la vida, del barrio, de todo tiene que estar contagiado. Pero si esto entra uno y es un edificio vacío, frío, no tiene sentido, ¿no? Lo que le da sentido es eso, ¿no? La Claro, gente. la gente, claro. Yo, por ejemplo, peleo mucho con la idea del grupo. Y habrá unas 20, 30 personas, pero tenemos que conservar el grupo, que fue la premisa que hicimos con Fernando, cuando nos quedamos los dos solos. Nosotros no podemos quedarnos solos, tenemos que tener grupo, equipo. Que no se puede pagar o no se puede dar retribuciones es otro problema. A veces hay, a veces sí, a veces no. ¿No? Es difícil, Porque ¿no? Porque cómo se somos mantiene una capaces, sala. sí, ¿Cómo se mantiene una sala? Además, eso en un espacio. Por eso es que a mí me parece una hazaña. Yo de verdad lo veo así. Como creo que una vez logra cosas y uno no se da cuenta de no lo se que da cuenta. logró hasta que el otro le dice, oiga, pero es grande, ¿no? Yo recuerdo que cuando pasábamos por acá con Fabián y veíamos que estaban construyendo, decíamos, oiga, ¿y cuándo irán a abrir el Quimera? Claro. Hasta que, claro, pusieron apertura y visitas guiadas y nosotros dijimos, claro, viene uno y uno dice es que es grande lo que se está haciendo, o sea, de alguna forma hay mucha resistencia en tener un espacio propio, de esa decisión que se toma de que sea lejos de centros culturales, que Claro. uno dice, no, es que es un centro cultural, acá va a pasar alguien que está interesado en teatro, de pronto no. O sea, este es un barrio que no creo que esté interesado en el teatro y decidir mantenerse, decidir construir, Muy buena decidir reflexión, quedarse, sí. eso es resistencia y yo creo que es un logro muy grande. O sea, seguir estando acá y decir como, vea todo lo que hemos logrado y vamos por más, vamos por toda la manzana. No, no, pero sí, sí es un logro que a veces uno no ve, como No, que uno lo asume no lo porque pasaron los alcanza. años, pero Como no que se tú llegas de dimensiona. escalador y llegas a subir el Everest. Dice, pero yo estoy acá, sí, estoy acá. Más o menos eso, ¿no? Pero Sí, por sí, ejemplo, a mí me da, la otra vez con mi hijo nos pusimos a hacer los cálculos de la anterior sala. Dijimos, bueno, qué utilidad le estamos haciendo a la sala, ¿no? ¿Qué utilidad tiene la sala? ¿Sabe a qué porcentaje llegamos? Para ponerse uno a llorar.
16%. Muy bajito. En la semana del festival estuvimos en un 70%. Así debería estar permanente. Y el resto es pérdida. No pérdida de dinero, sino pérdida de esperanzas. Que ya no. ¿Tú qué haces con un espacio vacío? No tiene sentido. He ahí el reto. El asunto. El reto, sí, claro. Muchísimas gracias por haber participado. Al inicio nos dijeron como mantengan espaldas derechas y siento que ya vamos abajo. Saqué mucho la barriga. Muchas gracias por haber hecho parte de este espacio. Yo creo que hablamos profe. de todo un poquito. Sí, de todo un poquito. ¿Pero bien? Bien, muchísimas gracias y bueno, también queremos invitarlos a ustedes a que se unan a la conversación, a que comenten, a que pongan allí qué piensan, queremos leerlos también, si les gustó, que puedan compartir, suscribirse, dejar un like, porque eso nos va a ayudar a poder seguir haciendo este tipo de videos, a seguir teniendo este tipo de conversaciones. Muchas gracias por habernos visto. Esto fue un episodio más de el proyecto Transmedia Relatos Unidos. Gracias, profe. Con todo gusto. Gracias. También bienvenidos a este espacio. Hágale publicidad al espacio. Comerciales. No, pues muy gustoso estar con ustedes y pues invitarlos a que vengan a conocer esta quimera. Y es bonito tener quimeras. Las quimeras nos hacen avanzar los sueños, ¿no? Y para nosotros quimera sigue siendo un sueño. Que algún día lo lograremos, pero nunca nos deja quietos. Siempre estamos avanzando. Y vengan, péguense la voladita. ¿Dónde está el Teatro Quimera exactamente? Está en la calle 70 1940, Barrio Colombia. Es muy fácil llegar. Ahora que el año entrante van a estrenar el metro, vamos a quedar a 3 cuadras de la estación de la Claro que 72. estrenen el metro viniendo a conocer el Teatro Quimera. Tenemos que hacer una campaña, la verdad. Hacemos una campaña, promociones y todo. Si usted muestra eso será también con tarjeta, ¿no? ¿Quién Con sabe? el tiquete o la tarjeta. Que con se la tomen tarjeta. una foto saliendo del metro y acá 20% de descuento si Por usó lo su menos, primer viaje de eso podría- metro. Mire, ya está, Le está la resolvimos. promoción. Con Joana no vamos a tener problemas económicos. Eso lo hace el pequeño Teatro de Medellín. Sí. En el metro tienen dispensador de boletas. Vea. Pero mira, ahí está el negocio, hay que copiarlo. Mejor dicho, ahorita ellos les que va terminemos, bien, yo les vi la ahorita que contabilidad. terminemos, Eso es una cosa, reciben como, póngale más de 2.000 millones al año. no, de ya los solo- expusimos acá. Aporte voluntario. Creo que lo pusieron lo mínimo, 10.000 o 5.000. Ahorita que terminemos este episodio nos ponemos a hablar más bien de esos proyectos a futuro. Ya, todo está en la promoción. Sí, Estudio Caja Negra con el Teatro Quimera haciendo negocios Caja acá. Negra hace un negocio. ¿Cómo podemos particular. encontrar el Teatro Quimera en redes sociales? Uy, a mí se me olvidan esas redes, pero creo @Teatro Quimera. Bueno, lo ponemos acá Sí, para sí. que también conozcan las Oh. redes sociales del Teatro Quimera y vengan En Facebook pues, estamos a en habitar este Instagram. espacio, lo que hablamos, ¿no? Sí. Habitar el espacio y seguir uniéndose a la comunidad para que luego cuando hagan la nueva inauguración del espacio más grande, Zamora les diga, venga, es que tienen descuentos y a ustedes que son de la casa El tienen descuento. 49%. Sí, y también síganos en nuestras redes sociales, estará apareciendo en algún lado de la pantalla al finalizar tanto el Teatro Quimera como Estudio Caja Negra. Esto fue un episodio más. Muchas gracias, ahora sí, adiós. Chao.